Capítulo 2. Alguien acecha en el apartamento. Habiendo escapado con éxito a un lugar seguro, al menos por ahora, James se sentó en el suelo para recuperar el aliento. ¿Qué habría pasado si no hubiera pasado por la cerca? La malla de alambre parecía temblar de miedo mientras la niebla bailaba a través del aire pesado. Los monstruos parecían sentir que su presa había escapado, y todos se habían rendido y se habían ido. No se veía ningún cuerpo retorcido por ninguna parte. Una vez que su ritmo cardíaco se desaceleró y su sudor frío cesó, James finalmente se puso de pie. Sus mejillas todavía se sentían un poco entumecidas, pero en general no se sentía tan enfermo como lo había estado antes. Al menos ya no tenía que preocuparse por morir envenenado. Estaba preocupado. Los apartamentos Woodside. ¿Qué le esperaba al otro lado de esa puerta? Al principio parecía increíblemente buena suerte que tropezara con este lugar, pero ¿y si fuera la guía de Mary la que lo trajo hasta aquí? Al lado de la entrada de los apartamentos se encontraba un viejo contenedor de basura, lleno de los desperdicios acumulados de la vida cotidiana de los residentes. James se acercó a él y abrió la tapa. Sacó una hoja de un paquete de periódicos viejos. Antes de entrar necesitaba limpiarse un poco. Si Mary realmente estaba viva y esperándolo aquí, no quería encontrarla con sus botas tan sucias. Con el viejo periódico limpió la sangre de los monstruos lo mejor que pudo. Vio el titular sensacional. Hombre comete suicidio con cuchara. Curioso. James echó un vistazo más de cerca al artículo. Se imprimió en lo que parecía ser una revista local de chismes. No estaba seguro de por qué, pero llamó su atención. La policía anunció hoy que Walter Sullivan, sospechoso del brutal asesinato de los hermanos Billy y Miriam Locane en Silent Hill en febrero pasado, se suicidó. Fue arrestado por los asesinatos el 18 de este mes y fue encontrado muerto en su celda en la mañana del 22. Según el anuncio oficial, Sullivan se suicidó tomando la cuchara que venía con su cena y empujándola hacia la parte delantera izquierda de su cuello, cerca de la arteria carótida. Incrustó la cuchara al menos 2 pulgadas en su cuello, derramando sangre de la herida. Cuando los guardias lo descubrieron, ya estaba muerto. Los compañeros de clase de la ciudad natal de Walter Sullivan, Pleasant River, son citados diciendo: no parecía el tipo de persona que iba a matar niños. Siempre estuvo bastante callado en la escuela, pero era una buena persona. Conocí al tipo una vez, poco antes de que lo arrestaran. Dijo un montón de cosas raras. Que los corazones intentaban matarlo para castigarlo. El demonio rojo. Ese monstruo, por favor, perdóname. Lo hice, pero no era yo. Y ahora que lo pienso era un poco extraño. Cuando James terminó de leer, se frotó el cuello. ¿Por qué estaba tan fascinado por todo esto? El método del suicidio parecía una forma tan lamentable de morir, pero era solo un prisionero. Este fue un evento mundano. Cosas como esta suceden todo el tiempo. Sin embargo, las palabras impresas en las páginas parecían arder en su mente, y no podía dejar de pensar en ellas. El demonio rojo. Una vaga imagen de tal cosa apareció en su cabeza. James sacudió su cabeza. ¿Qué tiene que ver todo esto con Mary? Estúpido pedazo de basura. Usando la página arrugada del periódico, continuó limpiándose las botas hasta que estuvieron razonablemente limpias. Luego se acercó a la puerta principal del edificio de apartamentos. Sus bisagras crujieron fuertemente mientras abría la puerta y resonó por toda la habitación mientras entraba. Estaba casi completamente oscuro. Debido al mal tiempo apenas había luz natural en el interior y ninguna de las luces eléctricas estaba encendida. El gerente debe haber apagado la energía. Después de un tiempo los ojos de James se acostumbraron a la oscuridad y pudo ver la habitación estrecha un poco mejor. A la izquierda estaba lo que parecía una puerta trasera, y a la derecha una escalera ascendía a la oscuridad. Con cautela entró más lejos en la habitación oscura. Todas las puertas en el espacio residencial estaban cerradas. Ninguna de ellas se movió una pulgada. «Hola, ¿hay alguien aquí?» James llamó en voz alta a las puertas, pero no hubo respuesta. Parecía que no había más remedio que probar los pisos superiores. James subió las escaleras y se sintió aliviado al descubrir que la puerta que llevaba al segundo piso estaba desbloqueada. Al entrar en el pasillo, descubrió que era aún más oscuro que antes. Todo el pasillo estaba casi completamente negro, como si fuera la oscuridad de la noche. El único pequeño fragmento de luz venía de una ventana en el lado norte.
Parece que este lugar no fue bendecido con más luz solar que un edificio en una ciudad llena de gente. ¡Mary! James gritó en la oscuridad. ¡Soy yo, James! Recibí tu carta y vine aquí a encontrarte. Al no escuchar respuesta, James comenzó a sentir su camino por el pasillo. Una por una llamó a las puertas de la pared sur preguntando a cada una. ¡Vamos, ábrete! Estoy buscando a una mujer llamada Mary. ¿La conoces? Incluso cuando se volvió y sacudió los picaportes, ninguno de ellos se abría. ¿Por qué no contestaba nadie? James comenzaba a frustrarse. Se suponía que este lugar no estaba deshabitado. Ciertamente debería haber sentido signos de vida por aquí en alguna parte, pero no podía escuchar ningún paso en ninguna dirección. Los apartamentos Woodside estaban muy tranquilos, como si hubieran sido abandonados. James continuó por el pasillo, crujiendo el piso de madera con cada paso. Cuando llegó a la habitación más oriental, la habitación 205, se sorprendió al girar la perilla y encontrarla desbloqueada. Miró cautelosamente adentro. «Con permiso», James dijo en voz baja, al quedarse sin paciencia con la falta de respuestas. No esperó mucho antes de dejarse entrar sin permiso. Las luces superiores de las habitaciones estaban apagadas, pero todavía había una sola fuente de iluminación. Detrás de esta luz había una sombra humana que James asumió que era la habitante de los apartamentos. Perdón por interrumpir así. Estoy buscando a alguien. ¿Has visto a...? James se quedó en silencio. Cuando se acercó vio que no tenía sentido tratar de hablar con esa persona, pues solo era una blusa, una falda y un cardigan. La figura lo miró con una cara en blanco. Era solo un maniquí de costura. La mujer que vive aquí debe trabajar como costurera desde casa, pero algo sobre la ropa que llevaba el maniquí parecía apuñalar su corazón. De repente se dio cuenta. Esa era la misma ropa que vestía Mary en la foto que llevaba de ella. ¿Podría esto significar que todavía estaba cerca? Las esperanzas de James se dispararon ante el pensamiento. La luz que iluminaba la habitación era una pequeña linterna unida a un cordón que colgaba del maniquí como un collar. James pensó en la situación. Tal vez el residente estaba usando el maniquí para iluminar el lugar debido al corte de energía. Estaba situado justo para brillar sobre toda la habitación, pero no tenía idea de por qué alguien dejaría la luz encendida y la puerta abierta mientras ella estaba fuera. Al ver que la persona no estaba en este momento, James decidió pedir prestada su linterna. Tomó la luz del maniquí y la colgó alrededor de su cuello. Al menos ahora le sería más fácil moverse por los apartamentos. Aún así se sintió un poco culpable. ¿Primero una intrusión y ahora robo? Realmente no tenía ninguna mala intención. Él solo quería encontrar a Mary. Dejando atrás la habitación 205, avanzó por el corredor que se extendía hacia el norte desde el borde oriental del primer pasillo. Inmediatamente después de doblar la esquina, se detuvo en seco. Los parpadeos de estática comenzaron a emanar de la radio del bolsillo de su abrigo. El rayo de su linterna cayó sobre lo que parecía ser una figura desnuda parada en medio del pasillo, solo que no parecía tener cabeza. ¿Un maniquí? James pensó por un momento que tal vez el maniquí del 205 estaba enojado con él por robar su linterna y lo había perseguido hasta aquí para recuperarla. El pensamiento le trajo una sonrisa amarga a la cara. Aún así, ver la cosa parada ahí lo puso más que un poco nervioso. Eso y el hecho de que cuando la radio hacía ruido, probablemente había un monstruo cerca. Dio un par de pasos cautelosos para echar un vistazo más cerca al maniquí. Su cuerpo estaba doblado y posado de una manera que parecía casi coqueta. Primero pensó que algo sobre sus brazos era extraño, solo que ahora podía ver que, de hecho, no tenía brazos. En la cintura de los maniquíes, donde su torso debería haber comenzado, había otro par de piernas a las que les faltaban pies. Estas extremidades adicionales se doblaron y retorcieron en posiciones antinaturales. El maniquí tenía un estilo surrealista, casi de una manera artística extraña, pero ¿por qué no llevaba ropa? De repente se movió, girando alrededor de sus piernas adicionales. El cuerpo de los maniquíes comenzó a balancearse de un lado a otro. Los ojos de James se abrieron de par en terror. Esta cosa no era un maniquí, era otro monstruo, aunque tenía una forma diferente a la del monstruo de antes. No tenía dudas de que estaban relacionados de alguna manera.
Por extraño que parezca, descubrió que ser confrontado por este ser grotesco no provocaba los mismos sentimientos de odio y disgusto que tenía por los otros monstruos. Aún así, si era la mitad de peligroso que los otros, no quería quedarse. Dejando atrás a la criatura maniquí, James se dio la vuelta y corrió de regreso al pasillo principal del segundo piso. Ahora que tenía una luz, podía ver otra sala que se ramificaba en el corredor principal y conducía hacia el norte. Sin embargo, su linterna también iluminó una figura tendida en el suelo que se retorció de una manera muy familiar. Estas cosas realmente estaban corriendo desenfrenadas en esta ciudad. Primero habían infestado las calles y ahora se habían extendido al edificio de apartamentos. Al menos esto explica por qué nadie le respondía. Los residentes probablemente estaban escondidos en sus habitaciones, escondiéndose de las horribles criaturas que deambulaban por los pasillos. O todos habían escapado como la persona de la habitación 205. Estaba quedando claro que el segundo piso no era un buen lugar para estar en este momento. Al agacharse en el hueco de la escalera a su izquierda, comenzó a caminar hacia el tercer piso. Dudó por un momento. ¿Qué haría si también hubiera monstruos en el tercer piso? ¿Intentaría salir del edificio de apartamentos? Pero si lo hiciera, también tendría que considerar dejar Silent Hill por completo. Había llegado tan lejos. Lo menos que podía hacer era seguir intentándolo. Abrió cuidadosamente la puerta del pasillo del tercer piso y escuchó atentamente cualquier señal de monstruos deambulando. No podía estar seguro, pero todo parecía tranquilo. Cuando abrió la puerta y entró en el pasillo, vio que la mayor parte de la sala de estar estaba bloqueada por una contraventana de metal que dividía el pasillo. Parecía un poco fuera de lugar aquí. ¿Fue instalado como una medida de seguridad o fue puesto para mantener alejados a los monstruos invasores? Si el otro lado de esas barras era una zona segura, había una buena posibilidad de que Mary estuviera ahí con los demás residentes. Ahora que lo pensó, James deseó estar ahí demasiado. Cualquier lugar sería más seguro que aquí. Intentó llamar el nombre de su esposa, pero aún no había respuesta. Tan preocupado como estaba por la seguridad de Mary, simplemente no había forma de evitar la contraventana. Dándose la vuelta, vio que el pequeño pasillo estaba forrado con dos puertas que se sentaban una al lado de la otra. También podría echarles un vistazo. No es que tenga a dónde ir, pensó James. La puerta de la habitación 302 no se abría, pero la 301 estaba desbloqueada. Sin embargo, la habitación estaba completamente vacía, sin muebles, sin nada. En cambio, había un carrito de compras solitario ahí abandonado en medio de la oscuridad vacía. ¿Qué hacía aquí un carrito de compras? James lo consideró un poco sospechoso. Después de todo, fue lo último que esperaba encontrar en esa habitación. Vio algo brillante que reflejaba el haz de su linterna acercándose. Miró dentro del carrito de compras. Era un arma. James la recogió y la examinó. Apenas podía creer su suerte. No solo el arma estaba completamente cargada, sino que había una caja de balas de repuesto a un lado. Una sonrisa complaciente se le vino a la cara. Esto era justo lo que necesitaba, no más huir y esconderse cada vez que un monstruo se cruzara en su camino. Guardó las balas adicionales en el bolsillo de su abrigo junto con la radio. Comenzó a formular un nuevo plan. Ahora que tenía un arma adecuada, podía seguir buscando en el segundo piso. James tomó la pistola fría y dejó la habitación 301. Volviendo sobre sus pasos por el sombrío pasillo, encontró su camino de regreso a la puerta de la escalera. Antes de abrirla, vio algo en la sección bloqueada del pasillo. ¿Cómo no había notado esto antes? Bajo el rayo de su linterna, vio un pequeño objeto tirado en el suelo justo más allá de la contraventana. Era una llave, sentada lo suficientemente cerca como para poder agarrarla si llegaba lo suficientemente lejos. Tal vez ésta desbloquearía la contraventana. Deslizó su mano debajo de la rejilla y a tientas en la oscuridad para encontrar la llave. La punta de sus dedos cayeron sobre algo frío. Estirando su brazo hasta donde pudo, James trató de acercar la llave, solo un poco más. De repente James sintió la presencia de otra persona. Antes de que pudiera ver lo que estaba sucediendo, pudo ver un pie con zapato tenis, y en un magnífico golpe pateó la llave al otro lado del pasillo. ¡Oye! Su grito se convirtió en uno de dolor cuando el pie aprovechó la oportunidad para aplastar sus dedos.
Hirviendo de rabia, James miró al bromista. Al otro lado de la contraventana vio la espalda de una niña en edad de escuela primaria mientras huía. Su risa resonaba por el pasillo. ¡Idiota!, le lanzó un último insulto a James antes de desaparecer de la vista. ¡Oye, vuelve aquí! Incluso si la niña lo escuchaba gritar, dudaba que volviera. ¡Maldición! James la maldijo en voz baja mientras sacaba su mano dolorida debajo de la contraventana de metal. ¡Qué mocosa tan molesta! Pero en cierto modo verla fue una buena noticia. Ella era una prueba de que tenía que haber al menos algunas personas escondidas en la sección bloqueada del tercer piso. La apariencia de la niña fue suficiente para mantener viva la posibilidad de que Mary también estuviera ahí. A pesar del dolor en la mano y su ira hacia la niña, una sonrisa regresó a la cara de James. Sin perder más tiempo, comenzó a regresar al segundo piso. Un violento chillido atravesó el pesado silencio cerca de los pasillos que se cruzan del segundo piso. Aunque el sonido provenía del pasillo que se extendía hacia el norte, el grito fue amortiguado ligeramente como si hubiera venido del piso superior. El primer pensamiento que vino a la mente de James fue de Mary, pero luego recordó la imagen de la niña mientras ella huía. Irritado como ciertamente lo estaba, definitivamente no la odiaba lo suficiente como para esperar que fuera atacada por un monstruo. No podía desearle ese tipo de muerte a nadie. Corriendo en dirección a los gritos, James una vez más se encontró cara a cara con el monstruo bloqueando el pasillo norte. Sin dudarlo, James apuntó su arma a la criatura. ¡Sal de mi camino! El monstruo retorcido gritó y retrocedió cuando una lluvia de balas perforaron su cuerpo. Oscuras gotas de sangre salpicando contra las paredes. En ese momento James sintió una oleada de euforia. No había necesidad de darse la vuelta y huir. Finalmente pudo mantenerse firme y defenderse. Aunque este monstruo era su enemigo y admitía que lo quería muerto, sus acciones no se sentían como un asesinato. No, esto fue diferente. Se sentía más como si se estuviera aprovechando de la situación, como si finalmente tuviera la ventaja. Pasando por encima del cadáver de las criaturas que ahora yacían sin moverse en un charco de sangre, James corrió por el pasillo. Sin embargo, su corazón se hundió cuando el rayo de su linterna cayó sobre otro obturador que bloqueaba su camino. Justo al otro lado podía ver una escalera que se extendía hacia la oscuridad. Ese tenía que ser el camino a la parte principal del tercer piso. Actuando impulsivamente, James se volvió y agarró el pomo de la puerta de la habitación más cercana al obturador. Afortunadamente la puerta estaba abierta. La abrió y se sumergió en la habitación marcada 208. Esta habitación estaba adyacente a la 209, que estaba ubicada al otro lado de la barrera. Si de alguna manera pudiera atravesar la pared que separaba las dos habitaciones, podría llegar a esa escalera. Ese era el plan de James de todos modos. Corriendo desde la sala de estar hacia el dormitorio, pudo encontrar la pared más al norte. En el medio de la pared había un gran objeto rectangular. Parecía ser un viejo reloj de abuelo. James lo empujó fuera del camino. El reloj se movía fácilmente sobre el piso alfombrado. ¿Qué demonios? James miró fijamente la pared, estupefacto. Había un agujero abierto detrás del reloj. Este edificio, a pesar de que se veía bien en el exterior, las habitaciones se estaban desmoronando. Esto realmente debe ser una vivienda de bajos ingresos y el propietario había usado el reloj para cubrir la pared desmoronada hasta que pudiera ser reparada. Qué bueno que nunca llegaron a eso. Ahora James no tuvo que desperdiciar su energía rompiendo la pared. Al volver al pasillo, James subió corriendo las escaleras hasta el tercer piso. ¿De dónde vino ese grito? Con pocas otras opciones restantes, James revisó cada habitación, al igual que el primer piso. Todas las puertas parecían estar cerradas hasta que llegó a la puerta de la habitación 307. James hizo una pausa, su mano en el pomo de la puerta. Apenas podía distinguir el sonido que venía del interior de la habitación. Abriendo cuidadosamente la puerta, entró. Al principio no parecía haber nada dentro, a pesar de que el ruido del susurro continuó. Cualquiera que sea la conmoción, fue suficiente para enviar temblores por el suelo. ¿Mary? El nombre de su esposa salió apenas como un susurro cuando su aliento quedó atrapado en su garganta. James se quedó congelado. Para cuando notó el movimiento sombrío en la parte posterior de la habitación, no había tiempo para escapar. En ese momento, una puerta abierta del armario le llamó la atención y rápidamente se escondió dentro. Realmente no quería mirar, pero no pudo evitarlo. Temblando,
James miró a través de la celosía de la puerta del armario. En la oscuridad podía distinguir las formas de 3 monstruos que parecían estar involucrados en algún tipo de lucha. 2 de ellos eran las criaturas parecidas a los maniquíes que se encontraban en el pasillo, pero el tercero era diferente. Era completamente diferente a los demás. Tenía la forma de un hombre grande y parecía tener una enorme cabeza triangular que estaba confundida con tonos marrones oscuros y carmesí profundo. El óxido se aferró al metal corroído, como si hubiera visto innumerables décadas de desgaste y daños. Era un demonio. Al menos eso es lo que pensó James. Un demonio rojo. Un monstruo. Las palabras impresas en el viejo artículo del periódico resurgieron en su mente. ¿Es este el mismo terror que Walter Sullivan sintió cuando fue testigo de esta extraña criatura? Ciertamente esta cosa tenía la apariencia apropiada para ser llamada demonio. A diferencia de los otros monstruos, esta criatura estaba vestida con una túnica sombría y llevaba botas oscuras hasta la rodilla, fácilmente como si fueran niños indefensos, ahora pintados en su propia sangre. Los 2 fueron descartados casualmente en un montón en el suelo. Ninguno de ellos se movió. La vista de cadáveres retorcidos envió un frío por la columna vertebral de James, mientras el sudor corría por su rostro. De repente, como si sintiera su presencia, la criatura piramidal giró lentamente su cabeza angular en dirección a las puertas del armario. El corazón de James se saltó un latido. Había estado tan distraído por la horrible escena que se desarrollaba frente a él que no había notado las explosiones de estática que provenían de su radio. Cavó frenéticamente en su bolsillo y apagó la radio. Sentado en el estrecho armario, completamente congelado y sin siquiera atreverse a respirar, James rezó en silencio para que la criatura no lo hubiera notado. El aterrador silencio se rompió por fuertes pasos que hicieron que los pisos de madera crujieran. Se acercaba al armario. James no podía hacer nada más que mantener su arma lista. El sonido de la respiración metálica irregular vino de justo afuera de la puerta, y el pequeño espacio se llenó rápidamente con el hedor de la sangre podrida. No hay forma de que yo sobreviva a esto, pensó James. Simplemente no hay manera. James tomó el arma más fuerte en sus manos temblorosas. Si la victoria va para el que hace el primer movimiento. Por un momento su desesperación se convirtió en determinación. James apretó el gatillo, disparando a ciegas en la dirección de los monstruos. Una vez que me quede sin balas, voy a morir. Pensó sombríamente a través del ruido de los disparos. ¿Qué esperanza tenía realmente de matar a este monstruo masivamente fuerte? En todo caso, solo iba a hacerlo enojar. Se encogería de hombros de las balas como picaduras de mosquitos y entraría por la puerta en cualquier momento. Y luego, James estaría a punto de unirse a la pila de cadáveres. Voy a morir. Este pequeño armario polvoriento bien podría ser mi ataúd. Y luego llegó el momento. El rocío de balas cesó y el silencio cayó sobre la habitación. James casi pensó que podía escuchar el aleteo de las alas del ángel de la muerte que venía a llevárselo, pero el silencio solo continuó. No había pasos ni respiración, nada en absoluto. ¿Está muerto? ¿Realmente logré matarlo? Confiando en esa vana esperanza, miró a través de la puerta enrejada. La habitación parecía vacía. Abrió la puerta tan silenciosamente como pudo, apenas respirando mientras miraba mejor. El monstruo piramidal se había ido. Ahora que lo pensó, mientras cargaba a la criatura llena de balas, había aullado como si estuviera gritando de dolor. Tal vez tenía miedo del arma y huyó. James no estaba completamente satisfecho con ninguna de estas explicaciones. Simplemente no podía creer en su improbable victoria. Parecía muy poco probable que el monstruo se escapara, ya que la puerta principal todavía estaba cerrada. Era como si simplemente hubiera desaparecido de la habitación como humo. Mientras James se sentaba exhausto en el suelo, sus ojos cayeron sobre los maniquíes masacrados. Una piscina de color rojo oscuro se extendió por el suelo debajo de sus restos destrozados. Descubrió que incluso después de su estrecho escape de la muerte, no sentía sensación de alivio. Con un cuerpo rígido y una marcha desigual, James dejó la habitación 307. ¿Por qué? ¿Por qué estoy viendo todas estas cosas tan jodidas? Caminó por el oscuro pasillo del tercer piso, su rostro aún pálido. Se detuvo. En el suelo a sus pies yacía una pequeña llave. Era la que la niña malcriada aventó. Efectivamente,
Cuando brilló su linterna al otro lado del pasillo, pudo ver la pantalla de metal que había bloqueado su camino antes. ¿Dónde estaba esa niña ahora? Mary no estaba en ningún lugar del tercer piso. No había gente en absoluto. James había venido corriendo hasta aquí como un aspirante a héroe, solo para encontrar que la persona que había venido a salvar eran un par de maniquíes moribundos. James bajó las escaleras. Había estado distraído por los gritos del tercer piso antes, pero ahora al menos podía continuar su búsqueda. Usando la luz de su linterna, recargó la pistola usando la caja de balas de repuesto. También recordó volver a encender la radio. Pronto regresó a donde comenzó. El recibidor del primer piso. La última vez que estuvo aquí tenía la impresión de que la gente todavía vivía aquí, pero ahora estaba seguro de que el edificio estaba desierto. Al menos ahora no tenía que preocuparse por ser atrapado irrumpiendo en la habitación de alguien. James inmediatamente notó que la puerta de la habitación 101 estaba ligeramente entreabierta, a pesar de que estaba cerrada la última vez que la había revisado. Cautelosamente abrió la puerta y miró por dentro. Parecía estar vacía. Sin embargo, fue recibido con una vista desagradable cuando el rayo de las linternas brilló en la pequeña cocina. Era un cadáver. James casi se había acostumbrado a ver monstruos muertos, pero incluso con el cuerpo muy golpeado y la cara oscurecida por las sombras, esto era claramente un humano. Mientras James estaba en estado de shock, escuchó un gemido dolorido venir de la puerta del baño. Sonaba como una persona, pero de nuevo los gritos de los maniquíes también sonaban como una persona. Tal vez fue el monstruo el que mató al residente de esta habitación. No hay forma de que él fuera a derribar la puerta del baño y averiguarlo. No era lo suficientemente estúpido como para caer en el mismo truco 2 veces. Aún así, esto no era algo que pudiera ignorar. Pasando silenciosamente a la puerta, James tensó sus oídos y escuchó cualquier otro sonido que viniera desde adentro. ¡Mierda! 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 Yo. Una voz masculina murmuró. Entonces era una persona después de todo. Incluso si no fuera Mary, tal vez tenía alguna información útil sobre ella. James abrió la puerta del baño y encontró a un hombre gordo arrodillado en el suelo, agarrando el inodoro con fuerza, vomitando en el tazón hasta que su estómago estaba vacío, y solo podía toser violentamente. Hola, ¿estás bien? James habló. El hombre miró por encima del hombro con su cara redonda. Llevaba una gorra de béisbol al revés en la cabeza y parecía ser un poco más joven que James. Sus ojos estaban llenos de terror. El hombre sacudió la cabeza de un lado a otro. No fui yo, lo juro. ¿Qué? No hice nada. Ya estaba así cuando lo encontré. Yo solo. Está bien, cálmate. James se agachó junto al hombre y le dio unas palmaditas en la espalda de manera tranquilizadora. Parecía que el hombre malinterpretó sus intenciones. James no sabía muy bien las circunstancias, pero el hombre estaba actuando a la defensiva como si James fuera alguien que lo fuera a arrestar. James no sabía muy bien las circunstancias, pero el hombre estaba actuando a la defensiva, como si James estuviera aquí para arrestarlo. No tienes de qué preocuparte, yo solo soy un turista. Me llamo James. James Sunderland. ¿Cuál es tu nombre? Eddie. El hombre murmuró en el mismo tono asustado. Ok, Eddie. James dijo con un guiño. La persona en la cocina. ¿La conocías? No. Yo no hice nada. No soy un asesino. De nuevo Eddie sacudió furiosamente la cabeza. Muy bien, lo entiendo, Eddie. No creo que hayas matado a nadie. Parece que estás en estado de shock. Y yo estaba un poco preocupado. Era solo una pregunta. Yo no la maté. Yo... Sí, por supuesto que no lo hiciste. En todo caso, probablemente eran esos monstruos. Tal vez los extraños retorciéndose o los que parecen maniquíes. Tal vez incluso esa pirámide roja. ¿Una cosa que es una pirámide roja? Yo no sé nada sobre esas cosas. Te lo juro. Sin embargo, vi una criatura extraña. Me asusté mucho, así que corrí en el edificio de apartamentos para esconderme. Sus palabras llenaron de decepción a James. Después de todo este tiempo, finalmente encontró a otra persona con quien hablar, y ni siquiera era residente del edificio de apartamentos. Incluso si las posibilidades de obtener información sobre Mary fueran escasas, tal vez podría obtener algunas respuestas sobre Silent Hill. ¿Qué pasó exactamente en esta ciudad? No lo sé. No sé nada.
Yo ni siquiera soy de esta ciudad. ¿Qué? ¿Tú también? James se encogió de hombros. Bueno, entonces dime por qué estás aquí. Bueno, Eddie dudó. Parecía que no quería hablar de eso. Muy bien, entonces será mejor que te apresures y salgas de aquí. Este lugar no está bien. sí, haré eso. Ten mucho cuidado, ¿de acuerdo? Muy bien. Tú también, James. Al menos Eddie parecía haberse calmado. El miedo había desaparecido de su expresión y algún color había regresado a su rostro pálido cuando se separaron. Después de todo eso, James no pudo encontrar a Mary en ningún lugar del edificio de apartamentos. Sin embargo, había otra opción. Al pasar por el patio, James había notado otro edificio adyacente a los apartamentos Woodside en el lado oeste. En lugar de desafiar nuevamente a la calle Katz infestada de monstruos, decidió buscar un atajo. Los dos edificios estaban tan cerca que tenía que haber una manera de saltar de uno a otro. Tal vez podría encontrar una ventana en una habitación en el segundo piso. Sin perder el tiempo, James subió al segundo piso y avanzó hasta el extremo occidental del pasillo. Afortunadamente, la ventana del otro edificio faltaba por completo. Así, sin nada que se interpusiera en su camino, James saltó hacia el otro edificio, aterrizando de manera contundente y rodando por el suelo en la habitación adyacente. Tan pronto como salió de la habitación y entró en el pasillo, James se encontró cara a cara con otra criatura parecida a un maniquí. Como era de esperarse, los monstruos también corrían desenfrenados en este edificio. Apuntando su arma sin miedo ni vacilación, James abrió fuego contra el maniquí hasta que cayó sin vida al suelo. Una vez más, sintió la satisfacción de derrotar a otro monstruo. Sin embargo, James tendría que obligarse a sí mismo a comenzar a evitar conflictos innecesarios para conservar municiones. Como estaba ahora, el número restante de balas de repuesto era angustiosamente bajo. Al llegar al final del pasillo del segundo piso, James bajó las escaleras. En la habitación 109 le esperaba una reunión inesperada. La habitación estaba en su mayoría vacía, con un gran espejo que se extendía a través de una de las paredes, no muy diferente de un estudio de ballet, o la persona que poseía esta habitación era particularmente narcisista. Una mujer estaba acostada en el suelo en medio de la habitación con espejos. Como un niño jugando con un juguete, sostenía un cuchillo de cocina afilado en sus manos, con el que solía apuñalar el suelo con una repetición monótona. La cara reflejada en el espejo era familiar. Era la mujer que había conocido en el cementerio. Al notar la reflexión de James, la mujer habló. «Ah, eres tú», ella dijo sin piedad, con su voz débil y su mirada vacía. Parecía una persona completamente diferente a la que había conocido antes. «Sí, mi nombre es James. Yo soy Ángela. Ángela Orozco». «Ángela, ¿eh? Ese es un buen nombre». James se dirigió a ella de la manera más gentil posible. La forma en que Ángela miró tan atentamente el cuchillo mientras lo enterraba en las tablas del piso una y otra vez se parecía mucho a que quería suicidarse. «Entonces, ¿qué haces aquí?» «Estoy buscando a mi mamá». «¿En serio? Pensé que te ibas de la ciudad cuanto antes». «¿Entonces aún no la has encontrado?» No. ¿Tu madre vivía en este edificio?» «Yo no me acuerdo». «Entonces todo lo que sabes es que ella vivía en esta ciudad». «Ella es como yo, corriendo por la ciudad en busca de alguien con solo las pistas más pequeñas para pasar». James sintió amarga simpatía por su situación. De repente, Ángela levantó la parte superior de su cuerpo y miró a James con una extraña luz en sus ojos previamente vacíos. «¿Cómo lo sabes?», ella gritó. Su expresión se volvió feroz. «¿Pero qué quieres decir?», James preguntó, desconcertado por su respuesta. Ángela tomó el cuchillo con más fuerza, y ahora se encontraba incómodamente cerca. «¿Cómo sabías que mi mamá vivía en esta ciudad?». «Ah, entonces esa era la razón. Vaya, más me vale cuidar lo que digo. Realmente parece que me mataría si tuviera la oportunidad». Sin respirar una palabra de estos pensamientos, respondió James. «Solo pensé que la estabas buscando aquí. Tu madre vivía aquí. Cualquiera podría haber pensado eso». «Sí, supongo que tienes razón».
La hostilidad desapareció de su rostro y Ángela volvió a caer en su comportamiento letárgico. «¿Entonces es por eso que estás aquí?» Yo no lo sé. Entonces, ¿por qué venir a Silent Hill en primer lugar? Al formular James la pregunta, Ángela echó los ojos al suelo. ¿Y tú por qué estás en esta ciudad? Ángela evitó la pregunta haciéndola de vuelta. James pensó que su búsqueda de Mary era algo así como un asunto privado, por lo que respondió vagamente, «Sí, estoy buscando a alguien». ¿Y ya la encontraste? No. Bueno, pues yo tampoco. Sí, supongo que estamos atrapados en la misma situación. James murmuró. De repente descubrió que ya no podía contener sus emociones preocupantes y todo se derrumbó. Eso no es todo, ella es mi esposa, Mary. Ha estado muerta por un tiempo, pero yo realmente quiero creer que ella sigue viva, que ella vive en esta ciudad, en alguna parte. Acabo de recibir una carta de ella. Si realmente estuviera muerta, ¿cómo podría haberme enviado una carta? ¿James? Lo siento, yo solo necesitaba decírselo a alguien. Espero que la encuentres. Muchas gracias. Espero que puedas encontrar a tu madre. Quizás ella se contagió de una parte de la pasión de James, porque Ángela parecía recuperar un poco de humanidad. Incluso logró sonreír. No me rendiré. La buscaré por todas partes si tengo que hacerlo. Ángela se puso de pie y se paró frente a James. Deberíamos ir juntos. Puedo protegerte para que ya no tengas que llevar eso. Además, ese cuchillo no se adapta a una jovencita como tú. James habló alegremente, cerrando suavemente sus manos alrededor de su puño que sostenía el cuchillo afilado. ¡No me toques! Su grito histérico le atravesó las orejas. Ella se arrancó y le apuntó amenazadoramente con el cuchillo. Sin embargo, rápidamente se recuperó. Lo siento. Está bien. Estaré bien por mi cuenta. Pero, ¿por qué? ¿Acaso te preocupas por mí? ¿Crees que me voy a matar? Ángela miró el cuchillo reluciente como si estuviera hechizada. Bueno, quizás tengas razón. Mientras tenga eso, sería fácil hacerlo. Apresuradamente, como si quisiera que la cosa se le quitara de la mano lo antes posible, Ángela arrojó el cuchillo encima de un estante. Corriendo hacia la puerta, huyó al pasillo. James no la siguió. Claramente ella tenía una fobia social severa. Para ella, probablemente sería más aterrador estar con otra persona que pasear por los pasillos infestados de monstruos ella sola. James miró una fotografía que había caído al suelo, en el lugar donde Ángela había estado recostada. Sin embargo, alguien la había destrozado en pedazos. Mirando a través de los restos andrajosos, parecía ser una foto de Ángela con su familia. Habitación tras habitación parecía estar vacía o cerrada. La confianza de James comenzó a desvanecerse. ¿Mary realmente dijo algo sobre los apartamentos Woodside cuando habló por la radio? Ya el recuerdo se estaba volviendo borroso. Tal vez la había escuchado mal y todo esto era solo una pérdida de tiempo. O tal vez la voz ni siquiera era Mary en primer lugar. No, eso no podía ser. James se negó a tener pensamientos tan temerosos. Mary debe haber estado aquí por un tiempo, pero ella se fue antes de que él pudiera encontrarla. Tal vez ella se fue para escapar de los monstruos. Ya sea que hubiera vivido en este edificio o solo hubiera estado aquí por un momento, James no podía simplemente sentarse aquí y esperar. Tal vez debería volver a su plan original de encontrar ese lugar especial que mencionaba la carta, incluso si fuera un esfuerzo infructuoso. Tal vez una parte de ella todavía permanecería en ese lugar, incluso después de todo este tiempo. Salir del edificio resultó ser difícil, ya que casi todas las puertas estaban completamente cerradas, incluida la entrada principal. No importa cuán fuertemente pateó y la empujó, James no pudo abrir la puerta. No tuvo más remedio que pasear y ver si podía encontrar una puerta trasera. En el segundo piso se encontró con una puerta marcada, escaleras de emergencia, que afortunadamente estaba desbloqueada. James entró en el negro pasillo. Agua gris ceniza. James parpadeó en confusión. Cuando encendió su linterna en las escaleras que deberían haber bajado, encontró un charco de aguas grises turbias que llenaba la escalera hasta el segundo piso. ¿Qué demonios podía haber causado que el agua inundara toda una escalera?
Tal vez los monstruos desenfrenados rompieron una tubería de agua. De cualquier manera, estas escaleras eran inútiles ahora. Desanimado, James se dio la vuelta para salir de nuevo al pasillo. El pomo de la puerta no se movía. Estaba atrapado. Un rugido bajo resonó desde la esquina más alejada de la habitación e hizo que la sangre de James se enfriara. Fue un sonido que ya había escuchado no hace mucho tiempo. El color se drenaba rápidamente de su rostro. James pateó frenéticamente la puerta y tiró del pomo en un intento desesperado, pero inútil de escapar. De mala gana se dio la vuelta, con las piernas tan débiles que apenas podía sentir el suelo bajo sus pies. El rayo de las linternas expuso una gran figura al acecho en la oscuridad. Era el demonio que había encontrado en la habitación 307. El demonio rojo. A los pies de las criaturas estaba el cadáver recientemente asesinado de un monstruo sin brazos. Al igual que los maniquíes de antes, su cuerpo fue destrozado y roto casi más allá del reconocimiento, habiendo terminado de tratar con su última víctima. El monstruo piramidal se volvió lentamente para enfrentarse a James. Debido a su extraña cabeza, James no tenía forma de leer la expresión de las criaturas, pero fácilmente podía imaginarlo sonriendo alegremente a la llegada de una nueva presa. Cuando la cabeza de pirámide pisó al monstruo asesinado y avanzó más cerca, un chillido afilado y metálico llenó la pequeña habitación. Sus movimientos eran lentos y laboriosos, como si llevara algo muy pesado. Cuando la luz se reflejaba en lo grande y siniestro que sostenía la criatura, James podría haber caído en un ataque de risa loca en el acto. Este no era un humano con el que estuviera tratando. Con la facilidad de un levantador de pesas olímpico, el monstruo levantó una gran masa de hierro. Tenía un cuchillo absurdamente grande. Un golpe de ese cuchillo masivo seguramente sería suficiente para cortar a James por completo a la mitad. Ante sus ojos aturdidos, el monstruo levantó lentamente el arma masiva sobre su cabeza con sus brazos musculosos. Parecía que el cuchillo era tan increíblemente pesado que incluso este gigante de monstruo tenía dificultades para balancearlo. Fue entonces cuando James encontró un rayo de esperanza. Si hubiera, de cualquier manera, cualquier esperanza de ganar, tendría que intentarlo. James pudo vencer a esta cosa antes. Podría hacerlo de nuevo. Un duro golpe metálico atravesó la habitación cerrada, cuando el cuchillo perdió a su víctima prevista y se estrelló contra la pared de concreto. Después de evitar por poco el ataque, James corrió detrás del monstruo y abrió fuego. Incluso cuando un rocío de balas penetró en su espalda, la criatura descomunal apenas parecía darse cuenta. Ni siquiera disminuyó la velocidad después de que James descargó todo el cartucho de su arma de fuego. James cayó de rodillas, desesperado, con la poca esperanza de que se hubiera desvanecido. A pesar de que todavía tenía algo de munición restante en su bolsillo, sería completamente inútil recargar ahora. Ese cuchillo gigante le cortaría la cabeza antes de que pudiera disparar de nuevo. Por extraño que parezca, incluso en este estado desesperado, James no sintió miedo. De hecho, era como si sus instintos de autoconservación hubieran sido completamente apagados, y todo lo que sentía ahora era paz. En esta mentalidad de autoabandono, James colgó la cabeza, cerró los ojos y esperó silenciosamente el frío toque del cuchillo de su verdugo. Podía escuchar el sonido de pequeñas olas, como las de la orilla del lago Toluca. Sonaba como hace años, cuando él y Mary habían pasado ese día desocupado, solo mirando el lago juntos. ¿Estaba escuchando mal las cosas? Habiéndose impacientado con su inminente muerte, James abrió los ojos. No se imaginaba nada. El sonido de salpicaduras de agua venía de las escaleras inundadas. En lugar de aprovechar la oportunidad fácil de matar a James, el monstruo piramidal descendía por las escaleras hacia el agua turbia. Todo lo que podía ver era su agujero de bala acribillado. Poco a poco la respuesta llegó a él. ¿Yo le gané? ¿De nuevo? Aunque no había podido matar a la criatura para siempre, al menos la había lastimado lo suficiente como para obligarla a retirarse una vez más. Dejando escapar un gran suspiro, James cayó al suelo por puro agotamiento. Estaba perdiendo rápidamente la noción de cuántas veces había evitado por poco la muerte en un solo día. Remolinos de sangre mezclados con agua oscura cuando la escalera inundada comenzó a drenar con un rugido atronador. A través de la oscuridad surgió una puerta trasera previamente oculta. La voz cantante de una niña pequeña se desvió a través de la niebla. La puerta trasera en la escalera inundada conducía a un callejón en la parte posterior del edificio que corría hacia la avenida Nathan.
La alegre canción se mezcló con pequeñas ráfagas de risa inocente. ¡Tú eres! James no pudo evitar levantar la voz cuando vio la cara familiar de la niña. Sentada sobre una pared de ladrillo, estaba ella leyendo un pedazo de papel desplegado. «¡Eres esa pequeña mocosa que pisoteó mi mano en el pasillo!» La niña parpadeó sorprendida y miró a James por un momento. Con una pequeña sonrisa en su rostro dijo: «No sé de qué me estás hablando». La expresión de James se oscureció. ¿Realmente pensó que podía fingir ignorancia? Vaya que era una niña terca. «¿Qué estás haciendo aquí de todos modos?» En una ciudad invadida por monstruos, era extremadamente peligroso para una niña correr sola. Incluso con una actitud valiente o no, James no pudo evitar preocuparse por la seguridad de la niña. La niña, aparentemente desinteresada en la conversación, dio una respuesta que tenía poco que ver con la pregunta. «¿Estás ciego o algo así, tonto?» «Oye, ¿es eso una carta lo que traes ahí?» «¿Qué te pasa? Nunca quisiste a Mary de todos modos». James entró en estado de shock. ¿Cómo supo esta niña el nombre de su esposa? No podía ser una coincidencia. Ella podría haber estado hablando de alguien llamada Mary, pero ella me lo dijo bien, como si ella me conociera o algo así. ¡Perdedor! Después de sacarle la lengua e insultarlo por última vez, la niña se deslizó hacia el otro lado de la pared. «Oye, vuelve aquí. ¿Cómo conoces a Mary? Dime dónde está». Más allá de la pared escuchó el sonido de pasos corriendo cada vez más lejos. James se quedó mirando una pared de ladrillo en blanco.